Estos dos capítulos de Mateo 24 y 25 los hemos dividido en tres partes, teniendo la segunda parte, la parte central, por decirlo así, la parte más importante, el punto culminante de todo lo que Cristo está diciendo en estos dos capítulos. La primera parte de este bosquejo es que va en el capítulo 24 hasta el versículo 28. Capítulo 24 hasta el versículo 28, que son los sucesos previos que viene a ser la tribulación. De esto lo hemos estudiado durante 3 domingos, me parece. Hemos hablado harto, bastante, leyendo lo que dice el Apocalipsis. Y yo les sigo animando para que usted pueda participar en nuestra serie que recién hemos comenzado sobre el libro de Apocalipsis, los domingos a las 7 de la noche. Hoy estaremos tratando el segundo tema de esta serie, así que anímese. Apocalipsis, hoy día a las 7 de la noche, es libre, no hay que inscribirse nada, es en nuestro culto online. La segunda parte de este capítulo es en el mismo capítulo 24, los versículos 29 al 31, que viene a ser la segunda venida de Jesucristo. Capítulo 24, versículo 29 al 31, la segunda venida de Jesucristo. Esto es lo que yo le decía a ustedes, que viene a ser como el clímax de todo lo que Cristo está enseñando en estos dos capítulos. Usted imagínese como tener que subir a un cerro, vamos a decirlo así. Usted está en la parte de abajo, va subiendo en este lado, esta es la primera parte, que viene a ser los sucesos previos que hemos mencionado, lo que ocurre durante la tribulación. Luego, cuando uno llega a la parte de arriba, la parte más alta, viene a ser la cumbre, el ápice, eso viene a ser la segunda venida de Cristo. Y luego la bajada, lo que viene a ser del capítulo 24, versículo 32, hasta el final del capítulo 25, viene a ser los sucesos posteriores a la segunda venida de Cristo. O lo que va a ocurrir en el mismo momento que se desarrolle la segunda venida de Cristo. Y aquí el Señor Jesucristo nos va a dar mucha información muy valiosa, bastante enseñanza muy importante que debemos de saber lo que dice la palabra del Señor. Ahora, permítame decirle algo más para que usted siempre recuerde y tenga esto en su mente cuando estudie estos dos capítulos de Mateo 24 y 25. En estos dos capítulos el Señor no está tratando sobre el arrebatamiento de la iglesia. Vuelvo a repetir, aquí no se está tratando el tema del arrebatamiento de la iglesia. Se está hablando de la segunda venida de Cristo. Aquí la iglesia no es tratada como personaje principal. Recién se va a hacer cierta referencia a la iglesia como la novia en una de las parábolas que hoy vamos a leer. Pero no se va a hablar de la iglesia mayormente acá. Bueno, en esta sección de Mateo 24, que va desde el versículo 37 hasta el versículo 51, en Mateo 24, 37 al 51, el Señor Jesucristo nos va a dar básicamente 4 exhortaciones, 4 alertas, si usted le quiere decir así también, 4 exhortaciones. Ahora, primero yo le quiero aclarar qué cosa quiere decir la palabra exhortación. Porque a veces nosotros cuando hablamos o mencionamos la palabra exhortación, siempre pensamos que la palabra exhortación quiere decir reprensión, que me están reprendiendo. O por ejemplo, si yo le digo, hermano, venga, le quiero exhortar, usted siempre va a decir, el pastor me quiere llamar la atención de algo, me quiere decir que he fallado. No, la palabra exhortar en la Biblia tiene el significado de motivar, de animar. Eso quiere decir la palabra exhortación. Entonces el problemita es que nosotros la hemos usado muchas veces en un sentido totalmente equivocado. Realmente exhortar es animar, motivar, decirle a alguien, vamos, sigamos adelante, tenemos que esforzarnos, por decirlo. Algo así es la palabra exhortación. Entonces el Señor Jesucristo acá nos va a dar 4 exhortaciones que nos tiene que llenar de ánimo, nos tiene que llenar de aliento, hermanos míos. Hoy, por cuestiones de tiempo, solamente vamos a estudiar una exhortación nada más. La primera exhortación que Cristo nos va a dar
en este contexto de la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver esta primera exhortación en los versículos 37 al 39. Permítame leer estos tres versículos. Mateo 24, 37 al 39 dice así: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estos tres versículos tienen algo muy importante que enseñarnos. Bueno, primero yo quiero con ustedes sacarle el máximo jugo, el máximo provecho a lo que el Señor nos está diciendo en estos tres versículos. Lo primero que quiero mencionar es que en el versículo 37 hay algo muy importante que el Señor Jesucristo nos dice. ¿Qué es lo que dice el versículo 37? Permítame leerlo de nuevo con ustedes, el versículo 37. Dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, lo que Cristo está diciendo aquí para empezar es, Él está afirmando la historicidad tanto de Noé como del diluvio. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que nosotros, los cristianos, creemos de que el diluvio y Noé son un personaje y un evento histórico que realmente ocurrió. Ahora, lo decimos eso porque si alguien dice lo contrario, entonces si alguien dice, no, el diluvio nunca ocurrió, el diluvio es un cuento, es un mito, es una fábula, es una leyenda, entonces alguien está afirmando de que Cristo estaría mintiendo, porque Cristo aquí en este versículo está afirmando tanto la existencia de Noé como que ocurrió el diluvio. Usted sabe que hay muchas personas que razonan diciendo que el diluvio es un mito, un cuento, porque se encuentra esa historia del diluvio con diferentes versiones, se encuentra desparramada en toda la tierra. Pueblos, civilizaciones grandes, civilizaciones pequeñas, tienen su propia historia del diluvio, cómo lo interpretan. Entonces mucha gente de ahí agarra y dicen, la Biblia solamente es un conglomerado de leyendas y la Biblia solamente está reflejando leyendas que la gente creía, la gente tenía supersticiones. Bueno, nosotros los cristianos razonamos a la inversa. Nosotros decimos, no, el diluvio y Noé fueron personaje y evento histórico real, existieron. Lo que ocurre es que este evento se desparramó la historia por todo el mundo y conforme pasaron los años y los siglos, cada grupo humano lo fue interpretando a su manera. O sea, no es a la inversa, por si acaso. A la inversa es de que es un mito y luego lo metieron a la Biblia. No es así, es más bien a la inversa. Ocurrió, se desparramó la historia por todo el planeta Tierra, pasaron siglos y cada grupo humano lo fue interpretando a su propia manera. Pero Cristo está enseñando acá que este evento ocurrió. Más o menos, ¿en qué año ocurrió este evento? Este evento, hermanos, si nosotros tomamos la creación en el capítulo 1 de Génesis y de ahí vamos avanzando hacia adelante, desde la creación hasta el diluvio pasaron más o menos 1600 años. Desde la creación hasta el diluvio. Desde nuestro punto de vista hacia atrás, tomando como referencia el nacimiento de Cristo nada más hacia atrás, es 2400 años antes de Cristo. Así que si usted le suma los 2000 que ahora vamos viviendo, estamos hablando ya de 4400 años que el diluvio ocurrió. Ahora, yo no sé si usted sabía, pero le doy un dato para que usted piense un poquito. Todos sabemos quién es el hombre que vivió más años en la tierra, ¿verdad? Todos sabemos. Fue Matusalén. Este hombre vivió exactamente ¿cuántos años? 969 años. Ahora, yo le pregunto, ¿usted sabe qué significa el nombre Matusalén? No creo que lo sepa, ¿verdad? Ok, yo le voy a decir.
El nombre Matusalén significa después de él viene. Así significa, después de él viene. ¿Usted sabe quién le puso ese nombre? Lógicamente su papá. Pero ¿usted sabe quién era el papá de Matusalén? El papá de Matusalén fue Enoc. Y Enoc, la Biblia nos dice que fue un profeta de Dios. Una de las cosas que Enoc hizo fue anunciar la segunda venida de Jesucristo. Solamente le doy la cita. Si usted quiere leerlo ahora o luego, anótelo. En Judas, versículos 14 y 15. Judas no tiene capítulo porque es una hojita nada más. Ya, Judas, versículos 14 y 15, se encuentra la profecía de Enoc, el papá de Matusalén, que anunció la segunda venida de Cristo. Fíjense en qué año, Fíjense en qué año. Estamos hablando del año más o menos 2500, 2600 antes de Cristo. Ya Enoc estaba diciendo, el Señor viene. Entonces Enoc era un profeta de Dios, un hombre temeroso de Dios. Inclusive la Biblia dice que Enoc no murió porque el Señor se lo llevó así vivito y coleando al cielo. Pero Enoc le había puesto a su hijo este nombre, a Matusalén. Después de él viene, después de él viene. Y cuando Matusalén se murió, exactamente el mismo año que Matusalén murió, a los meses después que Matusalén murió, ¿usted sabe lo que vino sobre el planeta Tierra? El diluvio. O sea, hermano, Matusalén era una presencia que estaba anunciando el juicio de Dios. Cuando Matusalén salió de esta tierra, murió, vino el juicio de Dios sobre el mundo. Podríamos decir que algo así va a ocurrir con la iglesia. Cuando la iglesia sea sacada de la tierra, viene el juicio de Dios sobre el mundo. Interesante, ¿verdad? Cuando uno analiza la Biblia y comienza a estudiarla detenidamente. Pero hermanos míos, cuando ocurre el diluvio, toda la tierra es cubierta por agua. Y no vamos a entrar ahorita a hablar sobre este acontecimiento, pero quiero solamente mencionarles dos cositas que a veces se escucha bastante en la televisión, en los programas, en los documentales. Después que el diluvio ocurrió, ocurrieron dos eventos muy importantes en el planeta Tierra. Evento número uno que ocurrió fue la división de la masa terráquea, la Pangea. Eso está registrado en la Biblia. ¿Dónde? Si usted lee bien y estudia bien Génesis capítulo 10, versículo 25, usted va a ver que ahí se menciona a un personaje y dice, en sus días de ese fulano fue dividida la tierra. Y todos los estudiosos coinciden que eso se refiere a que el planeta Tierra se dividió y así aparecieron los continentes. Interesante, ¿no? Lo que la Biblia registra. Ahora, el segundo evento que ocurrió poco después del diluvio fue la famosa era de hielo. Pero, hermano, ahí tenemos que corregir algo. Según lo que la Biblia enseña, la era de hielo no cubrió todo el planeta Tierra. Gran parte del planeta Tierra sí fue cubierto por hielo, pero solo hubo una sola era de hielo, nada más. Y es interesante esto porque Job en su libro habla de hielo. Él habla de que él vio el hielo. Job habla de que él tocó el hielo. Ahora, póngase a pensar eso. Job vivía en el desierto. Ahora, en el desierto no hay hielo. Pero Job dijo que él había visto el hielo y que él tocó el hielo. ¿Por qué? Porque gran parte del planeta Tierra en ese entonces aún todavía estaba saliendo de la famosa era de hielo. Bueno, lo menciono esto, hermanos, porque siempre es necesario que usted entienda que la Biblia desarrolla todos los temas que nosotros necesitamos saber y que es interesante estudiar la palabra de Dios, porque solo y únicamente Dios, a través de la Biblia, nos da todas las respuestas que nosotros necesitamos para esta vida. Hermano, Dios le había mostrado a Noé que él traería un juicio sobre la tierra. Y todos sabemos de qué era este juicio. Agua sobre la tierra. Noé, obedeciendo la voz de Dios, entró con su familia, entró con los animales al arca y estuvieron dentro del arca metidos poco más de un año.
Ahí poco más de un año, Noé con toda su familia y todos los animales estuvieron metidos en el arca. Ahora, no me diga, pastor, no, el diluvio no duró 40 días y 40 noches. Sí, señor, así fue. La caída del agua. El agua cayó durante 40 días y 40 noches. Pero luego que el agua dejó de caer, hermanos, el agua estaba ahí y el arca seguía flotando y el agua tenía que bajar su nivel, el agua tenía que evaporarse y eso demoró el resto, hermanos, y por eso Noé estuvo con su familia y los animales poco más de un año en el arca encerrados. Así que, hermano, Noé también estuvo en cuarentena. Así que Noé nos puede decir qué es estar encerrado en un lugar con tantos animales, hermanos míos. Qué difícil, ¿verdad? Bueno, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo número 7, por favor. En Hebreos 11, 7 dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahí al comienzo de este versículo que acabamos de leer hay una larga frase que dice así: fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Si usted tiene a la mano la traducción que bastante me gusta usar a mí, la NTV, o lo tiene ahí en su celular, observe que ahí mismo dice así, la NTV dice así, dice: Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Dios le advirtió a Noé de cosas que nunca antes habían sucedido. Yo le voy diciendo algo. El aceptar el mensaje que Noé predicaba requería sencillamente de fe, nada más que fe. Porque Noé estaba predicando de algo que nunca antes había ocurrido. Ahora, ¿qué era lo que nunca antes había ocurrido? Hasta ese momento, hasta el tiempo de Noé, jamás sobre la tierra había caído lluvia. Así que la gente no sabía lo que era lluvia. Ahora, mucho menos la gente sabía lo que era un diluvio. Así que cuando Noé estaba diciendo: arrepiéntanse de sus pecados porque viene una lluvia, viene un diluvio, todos van a morir ahogados si no se arrepienten, la gente seguramente le diría a Noé: oye, tú estás loco, ¿no? ¿Qué cosa es lluvia? Y Noé seguramente les explicaba del agua, de esto, Dios va a ser así y todo. Y la gente dice: tú estás loco, a ti te falla la cabeza. Hermanos, el mensaje que Noé predicaba requería sencillamente ser aceptado por la fe, nada más. Hoy en día ocurre algo similar. Cuando nosotros hablamos de que Cristo regresa, hay gente que se burla diciendo más o menos así: ¿cómo vas a creer que alguien va a venir sobre las nubes? O todo un ejército va a venir sobre las nubes montado en caballos. ¿Cómo vas a creer eso? Dice. Porque ¿quién lo ha visto? Es imposible de que seres humanos, personas vengan sobre las nubes. Pero de igual manera, al igual que el mensaje que Noé predicaba, hermano, el mensaje que hoy en día anunciamos y el mensaje que Cristo está anunciando aquí de su segunda venida, requiere sencillamente el elemento básico y más importante, que es fe. Y nada más que fe, nada más. Noé estuvo predicando este mensaje de salvación durante más de 100 años, porque ese fue el tiempo que le tomó construir el arca. El arca era un barco, por decirlo así, pero no era un barco exactamente, era un barco, por decirlo así, hermano, que tenía algo de 150 metros de largo, tenía algo de 52 metros de ancho y tenía algo de 28 metros de alto, con 3 pisos internamente, tenía 3 pisos, dividido en secciones pequeñas para que ahí los animales estén encerrados. Ahora imagínese usted todo el tiempo que le llevó a Noé construir el arca durante más de 100 años. Él estuvo predicando el mensaje de Dios: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y es por eso que en 2 de Pedro capítulo 2, versículo número 4, observe usted aquí cómo Dios lo llama a Noé.
Noé, el predicador antes del diluvio, el que anunciaba la llegada del juicio de Dios. Mire cómo aquí en 2 de Pedro 2:5 dice, Dios, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Cómo le llama? Noé, pregonero de justicia. Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé, pregonero de justicia. Dios lo llama a Noé un hombre que anunciaba justicia en medio de una generación que vivía injustamente. Y justamente eso es el énfasis de lo que Cristo nos está hablando en esta primera exhortación. Recuerde que hoy solamente vamos a ver esta primera exhortación nada más. El énfasis de esta primera exhortación no fue tanto Noé ni el diluvio, sino la gente, la actitud en la gente. Ahora regresemos a Mateo 24 porque quiero que usted vea conmigo el versículo 38. El versículo 38, Mateo 24, 38. Dice así, Mateo 24, 38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Bueno, acá uno dice, pastor, ¿y cuál es el problema en que alguien esté comiendo y bebiendo? Bueno, si vamos a entender beber en el sentido de tomar agua, líquido, bueno, no hay ningún problema. Nosotros todos los días comemos y tomamos líquido, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos los días lo hacemos. Ahora, y si somos peruanos, con más razón todavía, ¿verdad? Porque los peruanos, ¿cómo es? Vivimos para comer, ¿verdad? Todo el día andamos pensando, tengo hambre, ¿verdad? Tengo hambre. Bueno, dejemos eso a un lado, ¿ya? Pero luego, ¿qué problema hay, dice, en casarse y darse en casamiento? ¿Qué problema hay? No hay ninguno. Es lo más normal de la vida. Parejas tienen que casarse, matrimonios tienen que llevarse a cabo. Hace poco hemos tenido matrimonios aquí de una pareja de nuestra iglesia. En estos días una pareja también del seminario, estudiantes nuestros se han casado también. Hermanos míos, entonces siempre hay matrimonio, lo más normal de la vida. Pero entonces, ¿cuál es el problema que Cristo está aquí apuntando? El problema que Cristo está aquí apuntando y señalando es que en los días de Noé y en los días para cuando Él regrese a la tierra, va a haber una actitud de la gente donde se van a dedicar a vivir la vida dándole las espaldas a Dios. Ese es lo que Cristo está señalando. En el libro del Apocalipsis, hermanos míos, en el capítulo número 8, en el versículo número 13, hay una frase bien interesante que aquí se va a mencionar, que va a describir la actitud de la gente en la época que Dios comience a derramar sus juicios. En Apocalipsis capítulo 8, versículo número 13, dice así, Apocalipsis 8:13 dice, Juan dice, y miré, y oí a un ángel volar por en medio a gran voz. Y aquí vienen los 3 ay del Apocalipsis. Dice, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Apuntemos a la frase que aquí se menciona, que dice la frase, los que moran en la tierra. Los que moran en la tierra. La palabra morar no solamente es vivir, habitar, sino la palabra morar aquí se refiere como un árbol. Hay de los que han echado raíces en la tierra y quieren vivir solo en la tierra. Esta frase, los que moran en la tierra, no solo está describiendo a seres humanos que viven en la tierra, sino a gente que tiene una actitud de estar enraizados en la tierra. Estaba estudiando yo esta frase y les quiero mencionar rápidamente que este tipo de personas tienen 6 rasgos espirituales bien marcados, los que moran en la tierra. Y es los mismos 6 rasgos que hoy en día tienen personas que viven dándole las espaldas a Dios. Rasgo número 1, lo menciono rápido, ¿ya? Rasgo número 1, son personas, o sea, los que moran en la tierra, son personas sin interés hacia el reino del Mesías. O sea, no les interesa nada cuando alguien les dice, Cristo viene a establecer su reino. Les da igual.
Rasgo número 2. No tienen la más mínima intención de someterse a la voluntad de Dios. O sea, leen lo que dice la Biblia, de repente la leen. Oyen lo que dice la Biblia, o saben lo que Dios dice en la Biblia, pero no tienen el mínimo deseo de obedecer a lo que Dios dice en su palabra. Tercer rasgo de este tipo de personas, de los que moran en la tierra: su mente, sus emociones, sus esfuerzos y su meta final están centrados lo único en la tierra. No piensan en nada en la eternidad. Para este tipo de personas no existe el cielo. Porque hay gente que se ríe del cielo, ¿verdad? Hay gente que le dice: ay, tú estás loco, pierdes tu tiempo. La vida es ahora, vívela, y cuando te mueras se terminó todo. Para este tipo de personas no existe el cielo. Cuarto rasgo de este tipo de personas: no desean que Cristo venga con poder y gran gloria. Algo que estudiamos hace algunas semanas, ¿ah? Cristo viene con poder y gran gloria. Este tipo de personas no quieren que Cristo venga. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga va a juzgar el pecado de todos los seres humanos. ¿Cómo Dios permita? Vamos a ver el próximo domingo ese tema. Rasgo número 5. Este tipo de personas desean llevar la vida de espaldas a Dios, lejos totalmente del soberano del universo. O sea, sencillamente, Dios no me interesa. Así hay mucha gente que dice: yo tomo mis propias decisiones, yo hago lo que quiero y estoy apoyando cosas que no me importa lo que sea, pero lo que yo creo. Por ejemplo, hay gente que piensa así y apoya el aborto, apoya que se debe matar a los niños que están en el vientre materno, no importando los meses que tenga, que hay que matarlo, dice, ¿verdad? Y tristemente hay gente así, porque viven dándole las espaldas a Dios. Sexto rasgo: el corazón de estas personas está pegado a la tierra. O sea, tienen su amor centrado en la tierra, porque esta gente quiere vivir lejos totalmente de Dios. Y ese es el tipo de persona que Cristo está describiendo acá, en este versículo número 38 de Mateo 24, que habla de que claramente que va a ser como en los días de Noé. El Señor dice: así será como en los días de Noé, así va a venir el juicio sobre este mundo. Ahora, regresemos rápidamente a Mateo 24, 39, que es el tercer y último versículo de esta primera exhortación que Cristo le da a sus discípulos y a nosotros. Recuerde usted que los versículos número 37, 38 y 39 es la primera exhortación que Cristo da a su pueblo de su venida. Dice el versículo 39 así: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos míos, a estas personas no les importó nada el anuncio de la aproximación del juicio de Dios. Porque llegó el juicio de Dios que estaba siendo anunciado en los tiempos de Noé. No les importó, se derramó el juicio de Dios y se los llevó a todos. Así también va a ser en el futuro. En nuestra época ocurre algo similar. Estamos anunciando la venida de Cristo. Estamos anunciando el juicio de Dios, pero la gente no le importa para nada. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra Icabod? En la Biblia está. En la Biblia, cuando nació un niño, en cierto contexto, el profeta dijo: a ese niño hay que llamarlo Icabod. La palabra Icabod o el nombre Icabod, hermanos, quiere decir el juicio de Dios. El juicio de Dios. Y hoy en día sobre este mundo está la palabra Icabod. Viene el juicio de Dios. Y la gente no se apercibe. La gente sencillamente no le interesa nada del juicio de Dios. Cristo viene trayendo el juicio de Dios sobre este mundo. Todo lo que hemos estado mencionando esta mañana de los versículos 37, 38 y 39 va a estar respaldado por la primera parábola del capítulo 25 de Mateo. En el capítulo 25 vamos a encontrar 3 parábolas. Y eso es lo que vamos a estar haciendo referencia en estos 3 domingos que nos quedan de esta serie. La primera parábola que encontramos en el capítulo 25 de Mateo en nuestra Biblia lleva por título Parábola de las 10 vírgenes. Ahora, es interesante.
Ahora, antes de leerla, yo quiero decirle algo muy importante para que nos entendamos. Esta parábola de las 10 vírgenes no se refiere a la iglesia. Ojo, muy importante. Acá no se refiere a la iglesia. Mejor dicho, estas 10 vírgenes no son la iglesia. Porque algunos predicadores a veces usan este capítulo, predican y caen en el error de decir, cuando Cristo venga, se va a llevar a los creyentes que estén listos, como las vírgenes que estaban listas. Y las vírgenes que no estén listas son los creyentes que no se han preparado y se van a quedar en la tierra. Entonces muchos predicadores explican que hay que prepararnos. Bueno, primero que hay que estar listos para la venida de Cristo. Sí, hay que estar listos para la venida de Cristo. Pero cuando Cristo venga a llevar a la iglesia, no es que se va a llevar a una parte de la iglesia y a los que no se prepararon los va a dejar. Eso no enseña la Biblia, jamás. La Biblia enseña que todos los creyentes somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, cuando el Señor venga, va a llevar a todo su cuerpo al cielo, a la presencia de Dios. Así que aquí esta parábola de las 10 vírgenes, vuelvo a repetir, las 10 vírgenes no son la iglesia. Vamos a leer la parábola y luego explicamos quiénes son los personajes así rápidamente, ¿ya? Bueno, Mateo 25, versículo 1 al 13 dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, ahí le voy explicando un poquitito, porque acá se está hablando de una boda. Y hay que entender, hermano, de que aquí se está hablando de una boda de acuerdo a la costumbre judía. Hermano, la costumbre judía de las bodas no son como las nuestras, por si acaso. Eran totalmente distintas. Primero se comprometían en matrimonio, algo así como el noviazgo que nosotros tenemos. Se comprometían en matrimonio. Luego, más o menos durante un año, el novio o el esposo ya, pero todavía no vivían juntos, la pareja, se iba a un lugar que tenía un terreno que había conseguido de alguna manera, generalmente como herencia del padre, y el esposo estaba construyéndole una casa para la esposa. Una vez que había pasado más o menos un año y le construía la casa, entonces el esposo, el novio, decía, voy a ir para recoger a mi novia, a la esposa. Y para esa fecha se preparaba todo un evento. Entonces la novia, imagínense, le esperaba al esposo, toda vestida de blanco, la familia, comida, música, todo el mundo estaba esperando. Y aquí se está relatando eso, se está relatando de que el esposo había dicho, voy a recoger a la novia, espérenme. Pero el esposo parece que se demoró en llegar. Y las vírgenes, que eran las amigas de la novia, estaban esperando que llegue el esposo. Ahora aquí vamos entendiendo. ¿Quién es el esposo? El Señor Jesucristo. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Y quiénes son las vírgenes que aparecen acá? Las 10 vírgenes. Es el pueblo de Israel. Ahora usted entiende un poquito más. El novio, el Señor Jesucristo. La novia, la iglesia. Las 10 vírgenes, el pueblo de Israel. Entonces, estas 10 vírgenes están esperando que Cristo venga, que Cristo regrese. Están ahí atentas. Y se les acaba el aceite, dice, y se quedan dormidas. Así dice. Versículo número 6. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. El grito, que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ahí viene el novio, viene el esposo a recoger a la novia. Listo, prepárense. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo,
para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, o sea, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El versículo 13, ahí tenemos una exhortación para que estemos alertas a algo. Y la exhortación en el versículo 13 es: estén atentos, estén alertas. Yo vengo ya, dice Cristo. En cualquier momento regreso a esta tierra. Yo quiero concluir en esta mañana, de todo lo dicho, le quiero decir a ustedes sencillamente 4 cosas. O sea, todo lo dicho lo quiero resumir en 4 cosas. Primero, lo primero que le quiero decir es: al igual que el diluvio, Cristo viene, hermanos. Cristo viene. La gente en esa época de Noé se burlaban porque nunca habían visto un diluvio. Y decían: ¿cómo va a caer un diluvio? Pero llegó el diluvio. De igual manera, hoy en día mucha gente se burla diciendo: ¿cómo va a venir una persona en una nube? No puede venir. Pero Cristo viene, hermanos. Cristo regresa a esta tierra. Lo segundo que le quiero decir: siempre hay que ejercer fe para obtener la salvación en Cristo Jesús. Si usted me está oyendo esta mañana, aquí presente físicamente o a través de la grabación que estamos haciendo, le quiero decir a usted: si no tiene a Cristo, la única forma de recibir a Cristo en el corazón es por medio de la fe. No hay otra forma. Lo tercero que le quiero decir esta mañana es: básicamente, lo que hemos estado hablando, el llamado es a la nación de Israel para que se preparen para la venida del Mesías. El problema con Israel hoy en día, en el siglo XXI, en el año 2021, si usted quiere decirlo así, el problema con Israel es que Israel no acepta que Jesús de Nazaret es el Mesías. Ese es el problema. O sea, ellos como nación no han aceptado a Jesús de Nazaret como el Mesías. Los israelitas necesitan reconocer que Jesús de Nazaret es el Mesías de Dios, el único. Lo cuarto y último que le quiero decir esta mañana: para nosotros la iglesia, ciertamente, aquí no está dirigido este asunto doctrinalmente, pero hay una lección que podemos aprender, o quizás hasta 2 lecciones. Primero, Cristo viene pronto y debemos de estar preparados. Y lo segundo, no permitamos que lo material llene nuestro corazón. Porque ahí viene el problema. Cuando lo material llena nuestro corazón, vamos a convertirnos en ese grupo de personas que Apocalipsis habla, los que moran en la tierra. O quizás mejor dicho, los que tienen sus vidas ancladas en la tierra, amarradas en la tierra. Necesitamos tener un corazón abierto al obrar de Dios. Cuando Pablo le escribió la carta a los colosenses, él le dijo así en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Y yo lo quiero leer esto en la NTV. En la NTV, Colosenses 3, 1 y 2 dice así: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y es cierto, hay que poner la mirada en las cosas del cielo, donde está Cristo sentado. Ahora, pero observe lo que dice el versículo 2, porque el versículo 1 habla de poner la mira, de estar mirando. Pero ahora observe lo que dice el versículo 2, dice: piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. En el versículo 1,
Pablo nos dice, hay que poner la mirada en las cosas del cielo. Pero no solo hay que estarlo mirando, dice, sino que en el versículo 2 dice, ahora piensen en lo que está en el cielo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque lo que está en el cielo permanece, es eterno. Lo que está aquí en la tierra dura poco tiempo. Dura 10, 20, 40, 50, 80, 100 años y luego desaparece. Así que lo mejor que podemos hacer es poner la mirada y nuestros pensamientos en las cosas que están en el cielo. Cristo viene, hermanos, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Cristo viene? Y hay que preparar nuestras vidas para la pronta venida del Señor Jesucristo.